Y voy a hablar durante la siguiente aproximadamente media hora de dos puntos, dos temas que se me han asignado. Primero, comentar la presentación inicial que vimos del estudio Arasens, que lo vimos presentado por primera vez en ASCO de este año, en ASCO Geniturinario, y luego de los datos de calidad de vida que nos han compartido en ESMO de este año el doctor Karim Fisasi, así que también voy a hablar un poco de eso. Bueno, estos son mis conflictos de interés que tienen que ver básicamente con la participación en muchos ensayos clínicos y obviamente esta es una invitación que agradezco al laboratorio Bayer, que es el encargado de este simposio. Y también tienen que ver con mis conflictos de interés, o en realidad algo que tengo que decir, porque voy a presentar diapositivas relacionadas con este punto, el hecho de que soy miembro del APCCC en las últimas 3 ediciones y que voy a mostrarles algunos datos de las votaciones que hicimos este año en Lugano, algunos datos que son relativamente confidenciales, pero que bueno, voy a compartir con ustedes. Vamos a hablar de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Y antes de meterme en el estudio Arasens, quiero hacer una introducción, una breve introducción de cuál es el escenario en el que estamos parados. Esta es una enfermedad que es muy frecuente en Latinoamérica. En nuestras latitudes, hasta el 60% de los pacientes en determinadas regiones de nuestros países, en el ámbito público, donde no hay tanto acceso, se presentan con cáncer de próstata metastásico de inicio. Y en estos dos estadios, que para mí son dos estadios distintos, que es el paciente que debuta metastásico y el paciente que recae luego del tratamiento del tumor local, vamos a hablar del concepto de intensificación y fundamentalmente, obviamente, del triplete con darolutamida. Pero antes de llegar al triplete, vamos a poner un poco el escenario en situación, nos vamos a poner todos en situación. Obviamente en este escenario no hubo novedades durante muchísimos años, durante muchos años el estándar of care fue la terapia de privación androgénica, más o menos un viejo antiandrógeno que podía ser flutamida o bicalutamida, con un pequeño beneficio de alrededor del 2,5% cuando uno agregaba estas viejas drogas, hasta el año 2014-2013, donde nació el concepto de intensificación. Todo empezó a cambiar con este gran estudio, el ICOG 3805 o Charted, como lo conocemos habitualmente, presentado por este señor, por Christopher Sweeney, en la sesión plenaria de ASCO 2014. Esto ya es historia antigua, aunque no pasó hace tanto tiempo. Este estudio popularizó el término de alto y bajo volumen. No era un término que se usaba por primera vez en ese trabajo, pero sin duda el trabajo Charted popularizó la utilización de lo que era el alto y el bajo volumen y de ahí en más empezamos a categorizar los pacientes según el volumen de enfermedad, ¿sí? Y llamábamos alto volumen a aquellos pacientes que tienen 4 lesiones o más, una fuera del esqueleto axial o que tienen enfermedad visceral. Muchos años después, y aquí ya saltamos al 2019, cuando presentó el ENSAMET, otro trabajo con intensificación, y esta frase de la doctora Tania Dorf, para mí resume mucho cuál es nuestra actitud terapéutica hoy frente al cáncer de próstata, sensible, metastásico, le pegamos con todo lo que tenemos y tempranamente, y con eso mejoramos los resultados. Yo siempre pongo algunas imágenes que dejen en claro este mensaje de que le pegamos con toda al cáncer de próstata. ¿Qué significa pegarle con toda? Que a lo largo de estos años ha habido nueve ensayos clínicos que han mostrado que la intensificación prolonga la vida de estos pacientes. El primero fue el Charted, como dijimos, seguido al año siguiente por el Stampede, también con docetaxel. Luego vino la etapa de abiraterone, primero con el Latitude y luego con la rama del Stampede, que también demostró su beneficio. Luego vino el Ensamet, más tarde el Arches, o bueno, en realidad en el mismo año también el Titan con apalutamida. Luego vinieron los dos estudios de triplete, el primero de ellos es el PIS, el año pasado, docetaxel más abiraterone, y el actual y más reciente Arasens con docetaxel más darolutamida. 9 estudios que muestran que intensificando se prolonga la sobrevida global de los pacientes y como vamos a ver también se mejora su calidad de vida, por lo cual la terapia de privación androgénica ha quedado un poco en desuso, diría yo, del todo en desuso, extinta. Pero sin embargo, a pesar de semejante caudal de evidencia, hace falta seguir insistiendo con esto porque estos son datos de Estados Unidos presentados por el doctor Neil Shore, más de la mitad de los centros comunitarios en Estados Unidos no realizan sensibles metastásicos. Así que evidentemente todavía hay mucho trabajo para hacer para transmitir este mensaje. No todos los pacientes son iguales, esto está claro y va a ser importante ahora cuando hablemos de triplete.
Aquí tenemos 3 pacientes míos reales. De izquierda a derecha, el paciente de la izquierda es un paciente con una enfermedad bastante indolente, una enfermedad oligometastásica, una sola lesión, recaído muchos años después del tratamiento del primario. El del medio también es un paciente recaído luego del tratamiento del primario, pero ya tiene múltiples metástasis óseas. Y el de la derecha es un paciente no solo mucho volumen de enfermedad, sino además debuta metastásico. Entonces, tratando de hacer una analogía en lo que sería un semáforo, claramente el peor paciente es el M1 de novo de alto volumen, en el medio están los de alto volumen recaídos o de bajo volumen de novo, y el mejor paciente es el bajo volumen recurrente. Uno podría categorizar en cuanto a la agresividad de la enfermedad de esta manera, como ustedes ven a los pacientes, y los tratamientos no van a ser los mismos para cada uno de ellos. Hay evidencia que los pacientes deben ser tratados de manera distinta según estas variables. Estas variables no solo son variables clínicas, sino que uno le puede encontrar una genómica, una genética atrás. Este fue uno de los estudios que más claramente el año pasado mostró eso. Aquí tenemos la chance de sobrevida de los pacientes desde el de novo metastásico, que obviamente es el peor, al recaído de bajo volumen, que es el mejor. Y cuando uno va a estudiar la cantidad de mutaciones que tienen estos tumores, como ustedes ven, los pacientes con recaída bioquímica o un recaído bajo volumen, un oligometastásico, no tienen un importante número de genéticas, apenas P53 está relativamente mutado y algo de reparación del ADN, pero los demás genes más agresivos no. En cambio, cuando ya vemos los recaídos de alto volumen, y ni hablar los de novo metastásicos, tienen altísimas frecuencias de mutaciones en P53, en WNT betacatenina, en proteínas del ciclo celular, en la vía PI3K-catentor, amplificaciones de MYC, o sea, se vuelve mucho más mutada la enfermedad y por lo tanto genéticamente mucho más agresiva. La pregunta que en APCC 2022 tuvo más consenso de todos fue cuál es su recomendación para la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración. El 97% de nosotros contestó intensificación. Fue la pregunta con más consenso de todas las que se nos hicieron, de todas. La primera forma de intensificar fueron los dobletes, rápidamente vamos a pasar por ellos. El primero fue el Charted, cuando se actualizaron los datos en el 2017, quedó claro que los pacientes que de verdad se beneficiaban del agregado de docetaxel eran los de novo de alto volumen, no tanto así el resto de las poblaciones, o sea, el rojo del semáforo. Luego vino el abiraterone beneficiando a más pacientes, tanto de alto como de bajo volumen, de novo como recurrente, y el abiraterone ganó como un lugar como la hormona de amplio espectro. Luego vino el ARCHES y el ENSAMET, los dos estudios inclusivos, también con pacientes de bajo volumen, también con pacientes recurrentes, establecieron a la enzalutamida también como una opción en doblete en toda la población, más inclusivo que lo que podía ser la utilización de docetaxel. Y finalmente vino el Titan, que mostró lo mismo, otra de las opciones que tenemos para toda la población. Alto, bajo volumen, de novo o recurrente. Y así entramos en lo que va a ocupar los últimos mitad de mi charla, que es el tema de los tripletes. Voy a hablar primero de lo que se presentó en ASCO, dar mis conclusiones y continuar con el tema de calidad de vida, que es el que sigue inmediatamente después, que es mucho más breve. Entonces, los tripletes, quiero mostrar un poco, hablando de tripletes, cómo evolucionó el concepto y de la evolución de los tripletes a lo largo del tiempo, ¿sí? En 2019, cuando se votó de tripletes, apenas el 4% votaron a favor del triplete. Esto lo recuerdo muy bien porque yo fui uno de ese 4% que votó a favor de triplete. Fuimos una inmensa minoría que votó a favor del triplete. En ese momento, en el 2019, el concepto de triplete no estaba establecido. Miren qué pasó para el 2021, doblete en los rojos del semáforo, M1 de novo alto volumen. 49% doblete, pero ya el triplete aumenta 10 veces. Y ya hay un 40% de los expertos que vota a favor del triplete en los de novo de alto volumen en el 2021, cuando solo conocíamos los resultados del estudio PIS. En el 2021 también, en los recurrentes de alto volumen, el amarillo del semáforo, 71% de doblete, pero ya había 21% de triplete. 21% de triplete incluso en los recaídos, 2021. Y nos vamos a la última votación de este año, 2022, que pasa en los rojos del semáforo, en los M1 de novo de alto volumen.
70% de triplete. 70%. Miren cómo creció la opción del triplete. E incluso en los recaídos de alto volumen, el amarillo del semáforo, 58% de triplete. Entonces ustedes ven cómo desde el 2019 al 2022 el consenso y la utilización de triplete ha crecido enormemente. Y se debe fundamentalmente a dos trabajos. Y aquí tenemos con qué hormonas se hacen los tripletes, con cualquiera de estas dos, abiraterone o darolutamida. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los dos trabajos pivotales que soportan esta indicación? Muy brevemente vemos el PIS, que fue el trabajo que más prolijo en cuanto a triplete, hasta la aparición del Aracens, por supuesto, porque teníamos datos del Ensamet, si ustedes recuerdan, pero era un trabajo muy desprolijo y que no estuvo prospectivamente diseñado para testear triplete. Simplemente los médicos que participaban podían hacer triplete, pero no estaba eso testeado de manera prospectiva. Tampoco el PIS, ojo, tampoco el PIS. El PIS era todo para pacientes de novo metastásicos, todos de novo metastásicos, y no estuvo diseñado para testear triplete. Lo que sucede es que el standard of care del PIS se modificó a lo largo del tiempo. Empezó siendo solo castración y luego fue castración más docetaxel. Entonces, sobre ese standard of care, que es castración más docetaxel, se agregó el abiraterone y ahí se formó el triplete. Aquí lo tienen. Esta es la randomización. Lo que cambió en el PIS era el standard of care, el SOC, que inicialmente fue solo castración y después como fue castración más docetaxel, cuando uno hace standard of care más abiraterone va a terminar haciendo triplete, castración, docetaxel y abiraterone. Y después, por supuesto, randomizó a los pacientes más menos radioterapia del primario. Todavía no tenemos esos datos de las últimas dos ramas. Vamos directamente a los resultados. La sobrevida global se prolongó, pero cuando uno los discrimina en pacientes de alto volumen y de bajo volumen, es decir, rojo del semáforo, M1 de novo alto volumen, y amarillo del semáforo, M1 de novo bajo volumen, ve que el beneficio de este triplete está claramente en los de alto volumen, en los pacientes de alto volumen, no así en los de bajo volumen, que era la población en la que uno ya un poco sabía que el docetaxel agregaba beneficio. Claro que ni este trabajo ni el que vamos a ver a continuación tiene una rama solo de castración o ADT más abiraterone o en el siguiente ADT más darolutamida. No la hay. Entonces, ¿cuánto exactamente agrega el docetaxel? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos porque no tenemos esa respuesta por estos trabajos. Y así llegamos al estudio Aracens, que va a ocupar los últimos minutos de mi presentación. El estudio Aracens lo conocimos por primera vez en ASCO Geniturinario de este año, apenas en febrero de este año, hace mucho menos de un año. Matthew Smith lo presentó, ya ha sido aprobado en algunos pacientes, en algunos países. Estuve en Chile la semana pasada, donde ya está aprobada esta indicación, y en Argentina también a principios del año que viene lo vamos a tener disponible. ¿Cómo es el diseño del estudio? Este sí fue un verdadero estudio de triplete, prospectivamente evaluado, porque la rama que hacía darolutamida con 6 ciclos de docetaxel de manera concurrente, como en el PIS, concurrente al mismo tiempo darolutamida y docetaxel. Y la rama que hacía doblete hacía obviamente terapia de deprivación androgénica más docetaxel. No había, como digo, una tercera rama que fuera terapia de deprivación androgénica más darolutamida. Esa rama no la tenemos en ninguno de los dos estudios. Esto es la población de pacientes para resaltar que el 85% de los pacientes eran metastásicos de novo, M1 al diagnóstico. O sea, es un estudio enriquecido con pacientes M1 de novo. Y alto volumen también era la inmensa mayoría de los pacientes. Alrededor del 80, 90%, más del 90% de los pacientes eran M1B o M1C, es decir, tenían enfermedad fuera de la pelvis o enfermedad visceral, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pacientes tenían metástasis, serían lo que sería un alto volumen, aunque no se categorizó acá con el criterio del Chartet de alto y bajo volumen. El estudio fue absolutamente positivo para sobrevida global a favor del triplete. Las curvas se separan tempranamente. El hazard ratio es 0,68, 32% de disminución del riesgo de muerte a favor del triplete con darolutamida, 62,7% de pacientes vivos a 4 años versus 50%, una diferencia absoluta del 12% a favor del triplete con darolutamida. Un estudio claramente positivo. Este fue el endpoint primario. Esto se presentó en ESMO, donde vemos bueno, la misma curva de sobrevida global, pero también se presentó la curva de las muertes exclusivamente asociadas a cáncer de próstata, y ahí la diferencia también es muy grande. Como ustedes ven, también se mantiene ese 12% absoluto de beneficio a favor del triplete. El hazard ratio es de 0,65
para lo que significa muertes por cáncer de próstata. Es decir, evidentemente el triplete también tiene un impacto claro en este endpoint. Terapias subsiguientes, esto para aclarar que los pacientes de la rama control, que no recibió un nuevo antiandrógeno o una nueva hormona, cuando progresaron, sí fueron tratados con abiraterone, con enzalutamida, es decir, que este estudio trató correctamente a los pacientes de la rama control y es un estudio que testea intensificación de inicio versus intensificación diferida, vendría a ser. Todos los subgrupos de pacientes se beneficiaron, todos. No van a encontrar un solo outlier, no van a encontrar un solo subgrupo a la derecha de la curva. Todos los pacientes obtuvieron beneficio con darolutamida, metástasis óseas, viscerales, independientemente de la edad, independientemente de la fosfatasa alcalina, de la región geográfica, del Gleason score. Todos los pacientes recurrentes y de nuevo se beneficiaron. Esto es lo que le decía justamente hacia el final. Este estudio muestra también un beneficio para los pacientes recurrentes. Recuerden que los recurrentes, muchos de ellos eran de alto volumen cuando uno ve la población de pacientes. El beneficio es obviamente evidente en ambas ramas y por eso el estudio PEACE no solo es el primer estudio prospectivo y diseñado para testar triplete, sino que es el primer estudio que nos muestra el beneficio del triplete en pacientes recurrentes y no solo pacientes de novo metastásicos. Endpoints secundarios todos a favor del triplete. Tiempo a la resistencia a la castración, un hazard ratio de 0,36, o sea, estamos hablando de un 64% de reducción del riesgo de progresión a cáncer de próstata resistente a la castración, menos progresión del dolor, también a favor del triplete, más tiempo al primer evento óseo sintomático a favor del triplete, como ven ahí, casi un 30% de reducción del riesgo del primer evento óseo sintomático, y más tiempo al subsiguiente tratamiento, todo a favor del triplete. Y cuando vemos los efectos adversos, una de las cosas más gratas del estudio, vemos que son prácticamente iguales. Si uno ve la incidencia de efectos adversos grado 1, 2, 3 o 4 o hasta 5, los números son prácticamente iguales, entre doblete y triplete. Hay mínimas diferencias, ¿sí? Incluso la discontinuación es prácticamente igual entre los dos estudios. Cuando vemos eventos adversos serios, una vez más, son prácticamente iguales. Hay solo una diferencia en hipertensión arterial a favor del triplete, da más hipertensión arterial, da el doble de hipertensión arterial. Todo lo demás es muy similar. Realmente no hay diferencias significativas si no fuera por la hipertensión arterial. Y eso teniendo en cuenta que la darolutamida, el triplete, obviamente los pacientes estuvieron en tratamiento muchísimo más tiempo. Tuvieron 41 meses versus 16 meses, por lo cual los efectos adversos deberían pesar más en la rama de triplete. Sin embargo, cuando uno ve los efectos adversos dividido por año, los efectos adversos de clase, y ahora al final de la presentación vamos a ver algunas curvas de esto, vemos que no hay diferencia entre el triplete y el doblete en cuanto a cosas como fracturas, caídas, rash, hipertensión, trastornos cognitivos o convulsiones. Iguales entre ambas ramas. De hecho, y esto es muy interesante, la rama del triplete que hacían darolutamida concurrente con el Dacetaxel, más pacientes pudieron completar los 6 ciclos de Dacetaxel. 87% en la rama de triplete y 85% en la rama de doblete. Así que no alteró para nada la toma de darolutamida la capacidad de hacer los 6 ciclos de docetaxel. Dos cosas de lo que se viene, dos estudios muy similares. El ARASEC, liderado por Neil Shore, testeando doblete con darolutamida, o sea, castración más darolutamida, versus la rama histórica control del Charted, y el ARANOTE, que sí randomiza a intensificación con darolutamida versus placebo para, una vez más, testear el rol del doblete con darolutamida en esta población. Conclusión, y vamos a la parte de calidad de vida antes de tomar las preguntas. La terapia de privación androgénica en pacientes metastásicos está extinguida, diría yo. Hay 9 estudios que demuestran que tenemos que intensificar. El volumen de la enfermedad y la presentación, por supuesto, importan. El acceso también, la especialidad también. El estudio Arasens establece la darolutamida como una nueva opción, sin duda. Es el estudio más claro del rol del triplete, incluso en pacientes recaídos, y su perfil de seguridad permite combinarla con docetaxel sin inconvenientes. Cuanto a calidad de vida, vamos a decir, son poquitas diapositivas, así que continúo con esto. En ESMO de este año, no es ESMO GU, perdón, es ESMO 2022, se presentó los resultados de calidad de vida, ¿sí? Y los reportes del paciente del estudio Arasens.
Antes de meterme directamente en esas diapositivas que se presentaban en ESMO, cabe aclarar que la darolutamida, para entender lo que van a ver a continuación, es una droga distinta a la enzalutamida y la palutamida, es una droga más polar y tiene un grupo flexible, por lo cual es una droga con un comportamiento farmacocinético distinto a las otras dos. Y esto va a ser muy importante. Una de las diferencias fundamentales es que no ingresa al sistema nervioso central y por eso la incidencia de efectos adversos centrales va a ser muchísimo menor. Estos son, de hecho, los efectos adversos de clase del estudio Aramis, que era el estudio en M0, y como ven, es una droga que tiene muy poca incidencia, de efectos adversos de clase, y cuando uno las compara con las otras dos, esta es una comparación indirecta, que quede bien claro, pero con apalutamida y enzalutamida, uno puede ver que a la izquierda, las barras rojas comparado con las barras grises, la diferencia en toxicidad entre darolutamida y placebo es mucho menor que con las otras dos hormonas que tienen una mayor incidencia de fatiga, caída, fracturas, rash, trastornos cognitivos e hipertensión arterial. Y además, justamente esto se traduce en la discontinuación del estudio, que es más frecuente para las otras dos drogas versus darolutamida, que su discontinuación fue exactamente igual que placebo. Esto es el estudio Aramis. Y con esto vamos entonces a ver resultados lógicos en calidad de vida del estudio Arasens en ESMO. Primero aclarar, esta era la población que se evaluó, la población del Arasens. Como ustedes ven, la mayoría de los pacientes, 81% de los pacientes, o no tenían dolor, que eso es más o menos el 40% de los pacientes, o tenían un dolor leve, el 80% de los pacientes. Cuando vemos la calidad de vida y las medidas de dolor en toda la población, no hay diferencias entre triplete y doblete. Las curvas están absolutamente superpuestas. En un análisis post-hoc, se hizo un análisis exploratorio post-hoc, se tomó ese 20% de pacientes que tenían dolor moderado o severo y se comparó triplete versus doblete, y acá ustedes ven las ventajas del triplete en cuanto a empeoramiento del dolor, justamente porque al controlar más la enfermedad mejora obviamente el dolor de los pacientes, y por eso tiene una ventaja en este análisis post-hoc exploratorio del 20% de pacientes con dolor moderado a severo. Y cuando vemos los eventos adversos de interés de clase, como caídas, fatiga o fracturas, en este cuadro ninguna diferencia, no hay más caídas, no hay más fatiga, no hay más fracturas con el triplete versus que el doblete, superpuestas las curvas, y lo mismo sucede para lo que es el empeoramiento de los trastornos mentales, la dificultad para concentrarse, la dificultad para prestar atención, que es igual, porque no atraviesa la barrera hematocefálica, no da rash, como ven en las curvas no hay rash da mucho la palutamida, ni eventos cardíacos, no hay ninguna diferencia significativa en los eventos cardíacos, o en la hipertensión arterial, da menos hipertensión arterial que sus otras dos hormonas de clase, como son la enzalutamida o la palutamida. Nada más, eso es lo de ESMO, que era muchísimo más corto, entonces por eso lo hice todo junto.